me pidió no llevásemos adelante las reformas constitucionales que hasta ese momento veníamos trabajando en la Comisión de Constitución, pero también un tema importante que me pidió bajo amenaza fue que no elijásemos a los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿En qué consistió la amenaza? ¿Podría recordar las palabras? Bueno, lo he dicho en varios escenarios, incluso en el mismo pleno del Congreso de la República. La amenaza fue primero de sacar a sus constitucionalistas a los medios de comunicación. Ahí están. Cosa que ha cumplido. Cosa que ha cumplido. No tienen podridos, a pie juntillas, ¿no? 24 horas al día están ahí pontificando. Digamos, con marchas, ¿no? y movimientos sociales en la calle. Hizo recordar a lo ocurrido en noviembre del 2020, cuando dieron un golpe de Estado al gobierno del presidente Merino, ¿no? Pero además también amenazó en, digamos, él dar conferencias de prensa, ir a los medios de comunicación oponiéndose, digamos, en esto. Pero hubo algo particular, ¿no? Lo particular fue que me dijo que había recibido muchas llamadas telefónicas y una de ellas de un presidente de un poder del Estado que no era el Ejecutivo ni el Legislativo. Qué difícil. ¿No? ¿Quién Entonces, será? Y lo dijo de manera expresa. 3, ¿no? Efectivamente. Pero vaya, pero eso ese es tan real, ¿no? Que lo comenté el mismo día, ¿no? 10 minutos después de la entrevista con algunos periodistas, pero les pedí algo, ¿no? Que no tocasen el nombre de la presidenta del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque había sido una expresión, digamos, propia, directa de Sagasti, y a mí no me constaba, digamos, esa llamada, y me parecía en ese momento irresponsable, ¿no? Y le pedí a algunos colegas tuyos que por favor guardasen esa información. Obviamente no cumplieron. Entonces, mira, al pasar del tiempo ha salido esta resolución judicial, y yo quiero decirlo aquí públicamente y para todo el país. En el Congreso son muy respetuosos de las instituciones y también de los mandatos del Poder Judicial, pero también hay que delimitar dentro de esta teoría que creó en su momento Montesquieu sobre la división de poderes. La separación de poderes tiene una razón, y justamente es no concentrar el poder en una sola persona, porque es conocido que aquella persona que ostenta el poder de manera, digamos, unitaria, pues genera una desproporción y una arbitrariedad. Por eso hay 3 poderes del Estado, ¿no? Y cada uno con sus facultades excluyentes, ¿no? y exclusivas. Y el Parlamento hoy, de acuerdo a la Constitución, tiene la competencia de elegir de manera democrática y abierta y plural a los magistrados de un órgano del Estado tan importante como es el Tribunal Constitucional. Bien. Está con nosotros también el congresista Carlos Messía, de Fuerza Popular, que no ha sido solamente miembro del Tribunal Constitucional, sino que ha sido su presidente. Y creo que su testimonio en este momento es importante, doctor Messía, porque lo que hemos visto, más allá de estas maniobras bastante torpes para tratar de impedir que el Congreso cumpla con su deber, es que en el momento de las crisis, cada quien muestra su verdadero temple, ¿no? Cada uno muestra de qué está hecho. Así es. Y desgraciadamente, toda una bancada, la bancada sorpresa, entre comillas, del FREPAP, ha preferido abstenerse o sustraerse a su compromiso histórico. Sí. ¿Qué va a pasar en los siguientes días? Porque al no tener los suficientes votos, esta elección podría nuevamente haber sido boicoteada con éxito. Bueno, fíjese, yo creo que estamos regresando desde el punto de vista sustancial al 30 de septiembre del año 2019. No hay ninguna diferencia más que el cambio del escenario. Esa vez fue Salvador Solar cambiando la agenda, planteando una cuestión de confianza que no tenía lugar. Y hoy ese fue el origen de todo, ¿no? Así es, y hoy en día es el mismo, digamos, el mismo drama, pero con otro escenario. Solo que hoy día no entra Salvador Solar, sino que entra una resolución judicial que le permite al FREPAP tener un pretexto para terminar bombardeando un proceso en el cual ellos habían participado. Además, el proceso ha tenido el aval de ellos porque han estado sentados en la comisión seleccionadora. Se ha hecho las cosas como el FREPAP quería, pero ellos siempre han tenido, creo que desde su punto de vista religioso, una visión maniquea de las cosas. Dividen el mundo, el universo, entre buenos y malos, puros e impuros. Y creo que en ese lado ellos siempre han sido una suerte de grupo que no conversa, no dialoga, son casi como una secta cerrada.
pero que siempre han estado haciéndole el juego al gobierno de Vizcarra, ahora al gobierno transitorio del señor Sagasti, pero que en momentos como este, donde hay que tomar una posición porque se trata de momentos trágicos, entonces es ahí justamente cuando se cae la careta y nosotros podemos ver en efecto cuál es el pensamiento de cada uno, en qué lado está, si está del lado de las instituciones, de la democracia, porque a mí me parece que esta manera de actuar, sobre todo en la izquierda, y de quienes no tienen la capacidad para ser tolerantes, buscan esta suerte de mundo bajo, donde se usan las instituciones y se las manosea, y ellas están dispuestas a eso. Nosotros en el Parlamento pensamos que no importa si el día de mañana hay votos o no, pero creo que es lo mismo que le pasó al Parlamento del 30 de septiembre, que tiene que hacer respetar sus fueros y morir en él. Y creo que el día de mañana, con dignidad, nosotros tenemos que ir a una elección, aun cuando puedan faltar los votos necesarios para elegir. Pero no creo que el Parlamento deba ceder a un proceso constitucional que de constitucional no tiene nada, sino que es un atropello a la democracia, a las instituciones y a las buenas maneras como se debe hacer política en un país civilizado que no está dispuesto a caer en la barbarie. Porque lo que hemos visto el día de hoy y en los días anteriores es simplemente la ley de la selva. Y no es posible que un país como el Perú, que supone que tendría que ser en este momento un país que esté discutiendo sobre planes de gobierno para mejorar la educación, acabar con la desnutrición de los niños, nos estemos, peleando de esta manera, sin tener las reglas del juego suficientes. Si vamos a jugar a la política, tenemos que hacerlo en el marco de la Constitución, en el marco de las leyes, pero no de esta manera, ¿no es cierto?, cogiendo las instituciones como si fueran piezas de un ajedrez malévolo, cuando lo que se trata más bien es de entender de que las instituciones como el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Congreso, la opinión pública, todo lo que hace de una democracia debe ser sagrado y no debe ser tocado de esta manera como ha sido hecho por quienes están del lado del mal, ¿no? Congresista Valdés, nosotros hemos mostrado hoy en un muy completo reportaje de Claudia Toro que este caballero que se tomó la libertad o el derecho de presentar esta extraña, subalterna acción legal para impedirles elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, tiene vínculos probados con Perú Libre en general y con el señor Julián Palacín y el mismo Pedro Castillo. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo los partidos que no son de la izquierda van a dejarse avasallar de esta manera, como ha ocurrido ya tantas veces? Porque el Congreso es bueno cuando se trata de poner en el poder a Francisco Sagasti como presidente transitorio, pero el Congreso no sirve para nada cuando no nos conviene que elijan a los miembros del TC. Entonces, ¿están ustedes siendo mangoneados, ¿no?, y elevados a los altares o hundidos en el fango de acuerdo a la conveniencia del grupo hegemónico? Y el grupo hegemónico obviamente es la izquierda. ¿Cuándo se va a acabar esta situación? Bueno, primero, Beto, quiero decirte que hoy día, por ejemplo, la congresista Céspedes votó a favor, digamos, de los magistrados del tribunal y seguir adelante con el proceso. Yo creo que FREPAP hoy día ha actuado en función a una amenaza directa del Poder Judicial de ser denunciados penalmente por desacato al mandato judicial, y quiero dejar clarísimo que ninguno de los 130 congresistas hemos sido emplazados. Somos parte demandada del proceso y tampoco tenemos mandato directo, digamos, para acoger este mandato judicial. Entonces no hemos sido emplazados, no somos parte, ni siquiera somos litisconsortes necesarios pasivos. Dicho en términos jurídicos procesales, no somos sujetos, digamos, demandados en esta causa. Entonces, al no haber sido demandados, no haber sido emplazados, nosotros no tenemos nada que incumplir, ¿no? Distinto hubiera sido que los 130 congresistas hayamos sido demandados, ¿no?, y se haya dado lo que es la legitimidad para obrar pasiva, que no la tenemos en este proceso. A tu pregunta, mira, el 15 de noviembre del 2020 se dio un golpe de Estado, ¿no?,
Entonces hoy los golpes de Estado no son con tanques, con militares, los golpes de Estado se dan en las calles y se dan con editoriales. Y eso fue lo que pasó y hay que ser conscientes de eso. ¿Hasta cuándo vamos a parar esta forma, digamos, de asumir el poder? Yo creo que las instituciones en el país tienen que fortalecerse, pero la ciudadanía tiene que ser consciente de ello, que hay una frágil democracia en nuestro país y eso tiene que significar para nosotros prender todas las alertas y las alarmas, ¿no? Y cada ciudadano desde su casa tiene que ser parte también de este proceso de recuperar una democracia real. Hoy vivimos en una democracia aparente, porque este tipo de, digamos, interferencias no puede suceder en ningún país del mundo, ¿no? Y hoy escuchaba a la presidenta del Poder Judicial y la saludo, por cierto, porque defiende su fuero. Ya nos gustaría tener en el Parlamento una presidenta que defienda los fueros parlamentarios, pero no la tenemos, lamentablemente, y en ese sentido la entiendo. Pero ella dice que los mandatos judiciales tienen que cumplirse, efectivamente. Y yo coincido con eso y ahí la Constitución también lo establece. Pero los congresistas de la República, ¿no?, de acuerdo al artículo 93, ¿no?, somos congresistas que representamos a la nación y no estamos sujetos a ningún tipo de mandato, ni siquiera del Poder Judicial, en el ámbito de nuestras decisiones, de nuestras reflexiones, opiniones y votos. Entonces, es como decirle, bueno, usted presidenta del Poder Judicial, si bien es cierto, es una funcionaria pública y puede ser procesada, pero no, tiene una característica especial, que ya tiene, digamos, una protección, un manto constitucional, digamos, que es el antejuicio político, y eso lo hace diferente, al igual los parlamentarios, ¿no? Si bien es cierto, somos funcionarios, somos servidores, pero que tenemos unas prerrogativas distintas, digamos, por la procedencia de nuestro poder, que emana del pueblo. ¿Coincide con el doctor Mejía que mañana no alcanzarán los votos? Porque si vemos que no se ha elegido a los que eran los candidatos que tenían el más alto puntaje, lo más lógico es pensar que los que vienen después tampoco conseguirán un lugar en el tribunal. Yo espero, digamos, reivindicar al Parlamento y las bancadas como FREPAP. Yo confío todavía en ellos. Yo espero que hagan una reflexión, un análisis, una evaluación, porque lo que estamos cediendo es demasiado para la democracia. Ni siquiera para nosotros mismos. Queremos construir un país para nuestros hijos, pero eso va a suceder cuando fortalezcamos las instituciones y hagamos que nuestros jóvenes participen y no dejemos en el abandono en manos de unos cuantos a todo el aparato público, porque las consecuencias están ahí. Bien. Doctor Mejía, usted lanzó un tuit hoy en el cual se refería bíblicamente a los tibios, ¿no? En la Biblia se dice que a los tibios los arrojaré de mi boca, dice. ¿Y a quiénes se refería? No, es fácil adivinar, pero mejor me lo cuenta usted. Obviamente que me refería a la bancada del FREPAP, porque en el día de ayer, en la Junta de Portavoces, votó para que avanzáramos con la elección del Tribunal Constitucional, y el día de hoy retrocedieron. Entonces, obviamente que aquí deben haber habido algunas influencias externas que han acabado por perforar la autonomía, la libertad y la independencia de 15 congresistas. No necesariamente temor, podría ser también algún tipo de componenda, de acuerdo, de promesa. No lo sé, en verdad, pero les han prometido cruzar el Jordán, ¿no? Pero no va a ser el Jordán, va a ser el río Rímac nomás. Pero yo creo que, como lo ha dicho aquí mi colega Valdés, Lucho, hacer una llamada a los militantes o a los congresistas de FREPAP para invocarlos a la reflexión y que tomen el ejemplo de María Cristina Céspedes, que desde su lecho de enfermedad ha tenido la suficiente dignidad para votar en contra de su bancada y a favor de la democracia y las instituciones en este país. Última pregunta. ¿A qué se deben estas reuniones que está teniendo su colega Dieter Columbus con algunos de los más insignes representantes de las bancadas caviares? Bueno, si se refiere a la entrevista en la cual él participaba con Alberto Belaunde y que significó algunas desavenencias conmigo que se hicieron públicas y que no debieron ser de esa manera, esa solo fue una entrevista pública. Pero no sé que haya una entrevista o una entrevista, digamos, a coro. No sé que haya habido otras entrevistas, pero lo que sucede es que
digamos, yo pensaba que, pero lo que pasa es que al día siguiente se iba a votar la censura a la mesa, y yo pensaba que la censura a la mesa era importante porque estamos viendo todo lo que sucede. Una de las cosas por las cuales el Parlamento, por ejemplo, no puede tener los votos suficientes para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional es porque el Parlamento está descabezado. No hay una persona al frente del Parlamento que salga y haga respetar los fueros, sino que más bien sale a declarar a la prensa, socavando la institución, diciendo que en la subcomisión de acusaciones constitucionales blindamos a determinados personajes y que este Parlamento no está a la altura de las circunstancias porque ya está en las postrimerías, en los estertores de su periodo, y que en consecuencia ya no podemos hacer nada. Entonces, una persona que lidera el Parlamento, que es la presidenta, se expresa de esa manera, entonces los que supuestamente la hemos puesto ahí para que nos represente, ¿qué podemos hacer, ¿no? Entonces, y además, la pregunta sería, ¿por qué la pusieron ahí? Bueno, circunstancias, por lo menos Fuerza Popular no votó por, digamos, por poner en la presidencia a la señora Vázquez Chuquilín, ¿no? Bueno, en su momento. Pudo haber sido peor, ¿no? Pudo haber sido peor, pero en todo caso, los últimos estertores parecen ser los de la democracia y de las libertades en el Perú, porque creo que difícilmente recuerdo, y yo tengo 53 años, un momento que haya habido tanta turbación y tanta crispación, ¿no? Sí, es la verdad. Es imposible avanzar si estamos perdiendo el tiempo sometimiento, ¿no? Hay un sometimiento, es. digamos, nunca antes visto en el Perú políticamente hablando, ¿no? Hay un abuso de poder sin igual, y creo que los peruanos todavía no somos conscientes de eso, ¿no? Y los medios de comunicación no ayudan tampoco a informar a los peruanos lo que realmente ocurre en el Perú. Bueno, cuanto más hablen ustedes, haremos lo posible por cumplir nuestra labor. Pero hay que perder el miedo, pues. Yo lo que creo, si me permite, señor Beto Ortiz, yo lo que creo es que la política es un río que fluye y que no tiene ni principio ni fin. Entonces, aquellos que piensan que capturando las instituciones del país se van a hacer con el poder, eso solo es momentáneo. Los que pensamos que la democracia, la división de poderes y el respeto de los derechos fundamentales es el único camino para encontrar un país que pueda alcanzar el desarrollo, vamos a tener que seguir luchando de cada uno desde su lugar y no bajar la guardia, porque si es que las sombras que se ciernen sobre las instituciones en el país terminan por eclipsarlo, yo creo que los que pensamos y creemos en la democracia tenemos que buscar la luz más allá del túnel en que parece que vamos a caer. Hay una luz al final del túnel, entonces. Tiene que haber, la política siempre... Lo malo es que es un tren. Gracias por haber estado aquí. Por ahora sin frenos. Gracias nuevamente y que salga todo bien mañana en la medida de lo posible. Nos vamos a una pausa y regresamos. Pero antes, si tu billete de 100 soles pudiera hablar, te diría, sabes que no creceré debajo de tu colchón, pero con